años tiene que cumplir con esa tradición de generar un libro para la sociedad. Claro que sí, pero también es un libro para nosotros, ¿o no? Cada año, cada mensaje, decíamos anoche, con una palabra que la Iglesia no se ha equivocado en utilizar una palabra incorporada en cada título, que es la palabra esperanza, como es el himno que se ha elegido para estas noches, ¿no? Así que, haciendo un repaso anoche de algunas informaciones que de alguna forma nos alarman, nos alertan. En Argentina, no estoy hablando de las estadísticas que compartí anoche no es Latinoamérica, es Argentina. En Argentina, un estudio realizado en Capital Federal y GBA alrededor, Gran Buenos Aires, donde hay 12 millones de personas, un poquito más, el 40% de las consultas refieren a enfermedades mentales, a enfermedades que tienen que ver con la salud emocional. Es decir, de 10 pacientes, 4 tienen una necesidad en esta área de la salud, en la salud emocional. De hecho, hoy las ENT, E-N-T, son las enfermedades que preocupan a los especialistas de la salud. Ya no son las epidemias, doctor Tahuenca, como en el siglo pasado, sino las enfermedades que tienen que ver con el estilo de vida. Hay una gran preocupación, también decíamos anoche, porque cada vez hay personas que se enferman más y a su vez una reducción de personas y lugares para atender este tipo de patologías. No sé si ustedes recuerdan anoche en qué número se encuentra la carrera de medicina entre los chicos que tienen que iniciar la universidad. Si usted tendría que colocar en un orden las carreras más buscadas, ¿en qué número se encuentra medicina? En la número 12. ¿Recuerda? Anoche también dijimos en qué número de carreras se encuentra psicología. En la número 8. Dentro de los chicos graduados de medicina, de 10, ¿cuántos estudian la especialidad de psiquiatría? No alcanza 1, estadísticamente hablando es 0.8, casi 1. Entonces les decía también anoche que recuerdo cuando fui a colportar a un lugar, a un pueblo allí de Catamarca, perdido al pie de la montaña, Tinogasta por si alguien lo conoce. Cuando se rompía mi bicicleta o la de algún otro compañero, íbamos al bicicletero y había un solo bicicletero para todo el pueblo. Y era más fácil conseguir un turno con algún especialista, un neurocirujano o que con el bicicletero. Te decía, no tengo tiempo. Y de hecho, el viernes fui a un chapista, a los de acá, tuve que ir a Crespo y me dan turno para enero. Lo mismo pasa con la salud. Hay una gran demanda, hay enfermedades que hoy se hablan un poquito más, pero cada vez hay un decrecimiento de los especialistas que pueden darnos una manito en este asunto, ¿no? Como cristianos, contamos con la palabra de Dios, la revelación, la iglesia, pero también necesitamos ayuda profesional, la cual Dios se manifiesta a través de los profesionales. ¿Sí o no? Y hoy un tema sencillo. Anoche hablamos un poquito de la ansiedad, del estado constante de preocupación. Decíamos anoche que la preocupación es un intruso que nos invade y nos secuestra emocionalmente, quitándonos enojo. Yo siento preocupación por lo que pasó ayer, por lo que dije hace 20 minutos, de lo cual me arrepiento, por lo que pasó un poco en mi historia pasada. Tengo preocupación por mis hijos, tengo preocupación por cuentas, tengo preocupación por cosas del futuro. De alguna forma, cuando Jesús dijo, ¿se acuerdan el último versículo que leímos anoche? Basta cada día su... Jesús quería traernos al presente porque perdemos la capacidad de disfrutar el hoy cuando quedamos con una mente que no cesa de generar preocupaciones y problemas. Es decir, cuando quedo con un exceso de futuro. Una ansiedad, la ansiedad. Y ahora quisiera compartir una reflexión que tiene que ver con el estado depresivo. Quisiera partir mencionando que los especialistas en la materia refieren que hay 6 tipos de depresión. Una de ellas es la depresión endógena, es decir, una situación química, un problema químico en el organismo, lo cual a veces un tratamiento medicamentoso nos ayuda. No es lo único, pero nos ayuda. Por eso tenemos que quebrar algunos pensamientos, decir, bueno, ir al psicólogo van los locos, ¿no es cierto, hermano? Que se cree así a veces, ¿no? Sí, el psiquiatra, no, menos.
Y cuando aquellos que trabajan en el sanatorio, certificado rosa. Los que son del sanatorio saben a qué me refiero, certificado rosa. El pastor Gabriel tiene certificado rosa, ¿no? Nos genera cierta incomodidad, ¿no? Por eso que la identificación de las instituciones que se dedican a esto han ido cambiando de nombre para ajustarla a la no agresión. A la no agresión. Antes ¿sí? se hablaba de manicomio y era para locos. Tal cual, tal cual. Tal cual, sí, los nombres de los tratamientos inclusive, para tener un acercamiento a esto, ¿no? Por supuesto que quisiera darle el primer lugar a la palabra de Dios, que vamos a usar un versículo al comienzo, un versículo al final, y yo estoy enamorado de la Nueva Traducción Viviente, me parece una Biblia traducida con mucha seriedad y un lenguaje muy ameno. Deuteronomio capítulo 23, versículo 5, aquí la palabra de Dios está aquí proyectado, dice así: pero el Señor tu Dios convirtió esa maldición en bendición porque el Señor tu Dios te ama. Es un contexto. Allí la historia de Balaam y el pueblo de Israel. Y el rey Balaam quería que hiciera un trabajito. Tengamos este versículo en mente porque nos muestra una acción que Dios hace. Dice que Dios tiene la capacidad de transformar la desgracia, el problema, la miseria en bendición. ¿Amén? Amén. Antes quisiera tomar algunos minutos, por lo menos unos 10 minutos, para compartir, conocer, dice de hoy que nosotros deberíamos conocer los procesos mentales. ¿Cuál es el funcionamiento de nuestra mente? No necesitamos ser especialistas en la materia. Yo no soy especialista en la materia, pero soy alguien que investiga, que me considero un coleccionista de información de aquellos que gastan mucho tiempo en la investigación. Y son algunas cosas que quisiera compartirles. ¿Cómo funciona nuestra mente? Este órgano perfecto, precioso, aproximadamente pesa 1,2 kg esta materia gris, y de alguna forma es la capital de todos los sistemas. Y qué importante que podamos tener algunas nociones básicas. ¿Qué te dice esta imagen que colocamos aquí? ¿Qué te dice? ¿Qué mensaje tendría? Todo lo ve a través de su perspectiva, lo dice nuestra hermana acá. ¿Qué ves aquí? ¿Hay algún detalle en esta imagen? Tiene una actitud sonriente. Tiene una actitud sonriente, qué lindo eso. Muy bien. Él ve el cuerno nomás. Ve el cuerno nomás, nos dice la hermana. En todas sus obras, en todas sus composiciones deja su sello, su impronta. ¿No se acuerdan la frase? El árbol no me deja... El árbol no me deja ver el bosque. Hay un proceso automático que es inmediato, que es instantáneo, que es involuntario, y todo el tiempo lo estamos haciendo. ¿Saben en qué comienza? En cómo comienzan los procesos mentales. Comienzan con una habilidad que se llama percepción. La capacidad de percibir. Usted salió de su casa y percibió que quizás se venía el mal tiempo. Yo me traje una camperita porque percibí que podía llover. Es algo automático que estamos haciendo. Usted cuando ingresa a la iglesia, si la ve ordenada, percibe que hubo gente atendiendo. Si percibe que la iglesia no quedó ordenada, algo pasó, la gente que tenía que venir no vino. Todo el tiempo de alguna forma estamos percibiendo. Esto es algo automático. Hay dos tipos de percepciones, la percepción externa y la percepción interna. Vamos a la percepción externa. Una imagen, pregunto, ¿qué ve usted acá? Agua, lago, una pareja, un bebé, nos dice la hermana Riller. Un bebé. ¿Quién ve un bebé? Vamos a dar vuelta a la pregunta. ¿Quién no ve un bebé? La mayoría no ve un bebé. Bueno, en realidad no es un bebé, sino que es la silueta de un bebé. A ver si esto tiene una lucecita. Sí. Miren, acompáñenme. Voy a bajar un poquito. Aquí están los piecitos. ¿Me sigue? La espalda, la cabeza, el ojito, la boca, las manos, la pancita. ¿Logran verlo? Es como un bebé de unas
39 semanas y media, ¿no? A punto de nacer. ¿Todos lograron ver el bebé? Todos lograron ver el bebé. Hermanos, si se corta la luz porque hay tormenta, vamos a hacer el protocolo de evacuación. Prendemos la linterna de los celulares, que creo que la gran mayoría tenemos. Oramos, no nos atropellamos y nos despedimos. ¿Les parece? Y seguimos mañana. Bien, bueno, eso hace el protocolo de evacuación si se corta la luz y se apaga todo, ¿no? Bien, seguimos. Pero también tenemos una percepción interna. Lo que quiero mencionar con la percepción no es lo que usted ve y lo que no ve. Quiero mencionar esto que es importante, por favor, ponga atención. Muchas veces, a la hora de percibir, vamos a destiempo del tiempo que le toma a otra persona ver lo que usted ve. Lo voy a decir en otras palabras. Hay algunas situaciones que a usted le llevó años aceptarlas, entenderlas, asumirlas. ¿Le pasó alguna vez que usted se acercó a alguien y le dijo, ¿sabes qué, Edgardo? Tenías razón. ¿Sabes qué, papi? Tenías razón. ¿O te pasó a vos y la verdad que esta gente tenía razón, que esto era así? ¿Te diste cuenta que a veces en el matrimonio, en la relación padres e hijos, estamos a destiempo de las cosas? Ella tarda un tiempo más en mirar, en entender, y él tiene otro tiempo en ver, en mirar, y allí comienzan algunos problemas. No tanto sobre situaciones, sino por el tiempo que cada uno tiene de percibir las cosas. ¿Me va captando? Tenemos también una percepción interna, una mirada interna. ¿Qué podríamos decir de la percepción interna? La percepción interna, a ver si toqué algo. ¿Me puede pasar la diapositiva allí con la flechita? Con la flechita que va hacia el costado. O la tecla de espacio también. La tecla de espacio, la de espacio para escribir palabras, también va a adelantar la diapositiva. Esto no sé qué pasó. Ahí está. Bien. Bien, miren. Percepción. A ver si yo lo puedo pasar de acá. No. Ahí, vaya, quede atento así yo le digo adelante y me va pasando Diego. Usted tiene la imagen de este lado. Percepción interna, hermano, es el autoconcepto. ¿Está bien? Usted puede tener autoconcepto que tenga, usted puede creerse Superman, usted puede creer... Pero la percepción interna tiene que ver cuando yo pretendo, ando por la vida, que los otros vean lo que yo veo. ¿Se entiende? Que usted vea lo que yo veo. Y ando con pretensiones. Y lo traduzco de la siguiente manera. No tienen razón, podrían haberlo hecho mejor, en esta casa se hace lo que yo digo, opino y piso la opinión de los otros con mi opinión, con mi punto de vista. Es decir, yo tengo una mirada y de alguna forma la proyecto y la coloco donde estoy relacionándome. Vamos pasando, por favor. Ah, ahí está, perfecto. Mire, ahí hay un ejemplo más gráfico. ¿Cuántas veces te pasó que no discutimos soluciones, sino que estamos discutiendo puntos de vista? Porque estamos, como decíamos al comienzo, a destiempo de la otra persona. Y pasan los años, pasa la vida, y me doy cuenta que mi intención en una discusión simplemente es tener la razón. Porque me gusta tener la razón. Y cuando discuto es para demostrarte de que vos no tenés la razón. El año pasado leí un artículo muy interesante con respecto a las nuevas adicciones, además del celular y las tecnologías que usted sabe. Hay una nueva adicción, hay una actividad cerebral, en una región del cerebro que tiene la misma respuesta que las sustancias. ¿Y sabe qué es? Adicto a tener la razón. ¿Habrán personas aquí que cuando que busca tener la razón? Adicto a tener la razón. Muy interesante esto, de paso. Bien, así que la mirada, la percepción es mi propia interpretación de la realidad. La pregunta es, ¿y de dónde yo
aprendí a percibir o interpretar las cosas. ¿Qué percepción tengo, por ejemplo? Demos un ejemplo simplemente sobre la puntualidad. ¿Cuánto significa para Oscar la puntualidad? ¿Y cuánto significa para Pedro la puntualidad? ¿Será la misma opinión? No sé. Capaz que para Oscar la hora es la hora. Y quizás para Pedro, bueno, Oscarcito, no seas tan rígido. 5 minutos más tarde, son 5 minutos. Tampoco seas tan estructurado. Y tenemos distintos puntos de vista. Y la pregunta es, ¿desde dónde yo percibo las cosas? ¿Desde dónde me paro en mis percepciones? Entonces, quiero compartirte un proceso automático que ahí está. Dijimos que automáticamente todos percibimos. Cuando uno percibe las cosas, automáticamente le atribuye, ¿qué cosa? Un significado. Si yo estaría aquí con una camisa manchada, usted la va a percibir y automáticamente le daría un significado. Le pasó algo al pastor Gabriel cuando venía de camino, no tuvo tiempo de cambiarse, no se dio cuenta, la esposa no le lava la ropa. Automáticamente le daríamos un significado. Ese significado, de alguna manera, nos va a colocar algo más, y es lo que decíamos ayer, que las cosas vienen en un combo, no son solo los problemas, sino la carga emocional que tienen los problemas. Decíamos ayer una premisa, y es la siguiente: no son las cosas, sino lo que las cosas me hacen sentir, las que me incomodan. Más allá de las situaciones, es lo que la situación a mí me hace sentir. Esa situación va a generar una serie de pensamientos. Ayer hablábamos de los pensamientos. ¿Se acuerdan? Decíamos cuando ponemos en palabras las quejas, la desdicha, y me junto con otro y le cuento los problemas, la cirugía que tengo que hacer. Ayer hablamos de la neurolingüística y cómo eso genera una respuesta química en mi organismo. Así que los pensamientos, de alguna manera, van a convertirse después en acciones, en comportamientos, en conductas. Yo no quiero que esto sea teórico. Le voy a dar un ejemplo que me ocurre a mí casi todas las mañanas. Yo tengo aquí en el brazo, en este brazo, una cicatriz. Tenía 8 años, venía de la escuela en Mendoza. Y había un vecino que tenía un perro grande. Muchos vecinos, inclusive mi papá, le habían pedido que por favor ate ese perro. Veníamos de la escuela, ese perro nos viene a ladrar, me muerde, me trato de cubrirme, me agarra del brazo. Una situación de internación, unos puntitos, inclusive 4 puntitos, y hasta hoy tengo la cicatriz. Hoy, Gabriel, adulto, cuando va a caminar en las mañanas y pasa por la esquina de... ¿Lo digo o no lo digo? De Mario Pereira. ¿Mario Pereira? Sí, el amigo aquí de la farmacia. Sí, yo vivo por la misma calle Jusay. Al lado, no sé si es de él o donde alquila, hay 2 perros enormes, ¿no? No sé si murieron o si son malos, pero parece que la gente en la mañana les abre un poquito para que hagan sus cosas los perros. Y cuando yo enfilo para Víctor Hugo, al Parque Kleiber, dar una vueltita por Puigari, y veo que los perros están afuera, yo percibo... ¿Qué percibo? No, percibo peligro. Le doy un significado. ¿Qué cosa? Ahora sí, le doy ¿qué cosa? Un significado. Me van a morder. Siento lo que hermana me dijo. ¿Qué siento? Gabriel, hoy adulto, siente miedo. Pienso que tengo que hacer algo. Y ahí vienen las acciones. Adivine qué hago. ¿Me cruzo de vereda o voy por el otro lado? Cambio mi recorrido. Esto es automático y nos pasa absolutamente con todos. Ese es el proceso. Yo percibo, desde donde arranca todo, le doy un significado personal, individual. Por eso decíamos ayer, la misma situación para el hermano significa una forma y para la hermana significa de otra forma. Porque tenemos distintas miradas, distintas percepciones. Vamos a pensar, vamos a tener pensamientos limitantes o pensamientos libres y luego las conductas que se modifican, ¿no? ¿Por qué hablo de todo esto? Porque, hermanos, cuando hablamos de la depresión, tenemos que hablar de un segmento de la vida. Un segmento de la vida donde yo, por supuesto, en los primeros 3000 días de la vida, la infancia temprana, como se llama, los primeros 3000 días, 7, 8 años, yo no entiendo esto, que es automático.
Considerando algo también, que cuando nosotros nacemos hay una región cerebral, la llaman cerebro reptiliano, que nos ayuda a sobrevivir. El cerebro que funciona de forma automática, la supervivencia. Regula la temperatura, el sueño, la alimentación y demás. Yo voy creciendo en años y en esa infancia temprana, los primeros 3.000 días, 7 o 8 años, hay otra región del cerebro que de alguna forma es la más desarrollada, por así decirlo, o la más activa, quizás esa palabra sea más apropiada, que es el cerebro emocional o también llamado cerebro límbico. Está todo nuestro cerebro, pero en realidad a partir de los 12, 13 años, dicen los especialistas, que comenzamos a tener mayores conexiones neuronales o a utilizar más algo que nos diferencia de las otras especies, que es los lóbulos prefrontales o la región del neocórtex. El cerebro racional, donde uno empieza a entender. Cuando somos pequeños, de alguna forma, el cerebro que más está actuando, que nos ayuda a percibir, es decir, el filtro de la vida, no es el cerebro racional, ¿o sí? No. Cuando Gabriel le promete a sus hijos llegar temprano para dar una vueltita en bicicleta y se quedó trabajando en Vida Sana y llega tarde, mis hijitos me dicen, pero vos me prometiste que venía, y lloraba. ¿No? ¿Te acordás tu hijo, tu nieto que llora porque le prometiste? Y yo le voy a explicar, pero no lo va a entender. Él lo está filtrando y percibiendo por medio de su cerebrito emocional. Cuando tu nieto, tu hijo, estabas con prisa los sábados para venir a la iglesia, tal dijo que vamos a llegar tarde, vamos, y tomaba su tiempo. Cerebrito emocional. ¿Y sabe qué sucede en esos primeros 3.000 días? Se va formando un registro. Se llama memoria emocional afectiva. No hay tiempo para explicar todo esto, pero de alguna manera esa región de cerebro es un gran depósito de cajas, de sectores que voy a ir estableciendo, voy a ir marcando para luego registrar las distintas vivencias que me toquen como vida adulta. Aquí la gran mayoría son adultos, creo que yo soy el más joven de los que estamos acá, pero puede haber un Edgardo pequeño adentro, puede haber una María pequeñita adentro, hoy que usted tiene 60, 70 años. Es decir, que en los primeros 3.000 días los especialistas dicen que vamos a formar rasgos de la personalidad. ¿Por qué tengo esta imagen aquí? Quiero contarte de forma breve. Esto hace pocas semanas, una joven, 30 y poquitos años, llega al trabajo y dice, me pasó lo peor de mi vida ayer. Tenía que dar una clase y cuando quiero dar la clase, porque estoy postulando para ser ayudante de cátedra, me bloqueé. No me salieron las palabras, sudor frío, así que agarré los apuntes y abandoné la clase. Me agarra el profe y me dice, mire, si usted va a abandonar las clases es mejor que se replantee la profesión. ¿Esto es fuerte? Quizás no sea la pregunta adecuada. La pregunta adecuada, si la queremos ayudar, sería, ¿dónde cayó esta experiencia? ¿Dónde la registró? ¿Cómo la percibió? Permiso, hermano, ¿sobre qué tela, sobre qué madera cayó esta experiencia? Y cuando charlábamos, ella recuerda una crianza, un papá de carácter, recuerda que ella estaba pintando una de las tantas cosas, ¿no? Las figuras geométricas, una tarea, 2º grado, 7 añitos, y la consigna era no traspasar el contorno, y por supuesto la motricidad de una niña traspasa el contorno, le muestra al padre, el padre dice, no, está mal, hacelo de vuelta. Toma otra figura geométrica, empieza a pintar, traspasa el contorno, le lleva no, está mal. El viejo habrá tenido un mal día. Se encuentra con el círculo, toma el color amarillo, con toda la intencionalidad, traspasa la circunferencia. Me olvidé de prender este botón. Traspasa la circunferencia, le dibuja una carita, lo convierte en un sol, al cielo lo pinta, le hace nubes y va a mostrarle al viejo y el viejo le dice, te dije que está mal, y toma el dibujo y lo hace un bollito de papel. Estas y otras cosas fueron generando surcos mentales, recuerdos, que van formando la personalidad de, la voy a llamar María, no se llama María.
ella se reconoce o se identifica con algunos rasgos de personalidad. Personalidad insegura. Inseguridad. ¿Estaré haciendo bien? ¿Voy bien por acá? ¿Me animo a esto? Me están ofreciendo esto, pero no me va a salir bien. No sé si soy la persona adecuada. ¿Conocen personas con rasgo de inseguridad? Quizás usted es una persona con rasgo de inseguridad. Se reconocía también como una persona dependiente o codependiente. Si me dicen que vamos por acá, voy por acá. Si otros lo hacen primero, yo voy también primero. Carencia de iniciativa. Una persona dependiente de los demás. Se reconocía también como una persona con un rasgo de personalidad de autoexigencia. Poca tolerancia a la frustración, al error. Sumamente autoexigente, su umbral de equivocación nulo, cero. Se identificaba también con el autoconcepto bajo, la baja autoestima. Se identificaba también como una persona que está esperando reconocimientos, que los otros le digan, estás haciendo bien, y si no llegan los reconocimientos se deprime por la misma inseguridad. Una persona que utiliza algunos fracasos como una victimización. Usted porque no sabe lo que a mí me ha pasado. Si yo le contara todo a mí lo que me ha pasado. Empieza a justificar sus errores, no los asume. ¿Y cuántos otros rasgos de personalidad que nos van acompañando desde una infancia temprana, que van a ser el filtro de las situaciones que como vida adulta nos sucede? Y decíamos recién que este cerebro emocional son 6, 7 partes en realidad. Tiene una especie de depósito de espacios para registrar algunas cosas. Es un 68% de toda la masa cerebral encargada de esto, donde interactúa allí nuestro sistema endocrino, es decir, la química de nuestro organismo. Vamos a imaginar que nuestro cerebro, esta zona del cerebro emocional, cerebro límbico, casi un 70% de las funciones cerebrales, es como un depósito, caja A, B y C. Caja A es la caja del aprendizaje. ¿Aprendió algo en la vida usted? Sí, sin duda, ¿no? ¿Le pasaron cosas buenas en la vida? Caja B. Y caja C. A, B, C. Aprendizaje, buenas cosas y cosas malas. ¿Le pasaron cosas malas en la vida? Sí, también nos han sucedido. Vamos a ampliar cosas malas en la vida. Un espacio para tener registro de aquellos que es anecdótico, que me enseña, que me genera aprendizaje. También un registro para guardar allí las alegrías, los buenos recuerdos, pero también para guardar, registrar las tristezas, las frustraciones, los fracasos, los miedos, las equivocaciones también. Todo esto nos sucede y va a parar a alguna de las cajas. ¿Cómo está distribuido ese gran depósito? Bueno, mire, yo he encontrado que algunas personas tienen este sector en el depósito con una cinta así que dice prohibido pasar, censurado. Es decir, no registra las cosas buenas que le suceden. Es decir, no me conecto con las cosas que tengo. En lugar de disfrutar lo que me queda, me lamento más por lo que perdí. En lugar de conectarme con lo que alcancé, me quejo por lo que perdí. Pasan cosas buenas en la vida. ¿Hoy se bañó usted con agua caliente? Eso es una bendición. Registró que se bañó con agua caliente. Hay personas que tienen no solamente una tapa puesta, es decir, no registra las cosas buenas que le suceden y por el contrario va creando depósitos de recuerdos, de cajas, de registros mentales de las cosas malas, de los miedos, de las frustraciones, de las equivocaciones, de las tristezas. Y a esto hay una correlación química, cortisol, adrenalina y todo un aspecto que lo vamos a dejar de lado. ¿Sabes? Cuando la Biblia nos dice en Filipenses 4, 8, en esto pensad, está hablando de registrar las cosas que tenemos a diario. Decíamos que la ansiedad es un intruso que nos toma de rehén y nos saca del presente y nos tira al pasado o nos tira al futuro. Y hoy estamos hablando de cuando la ansiedad nos asalta y nos lleva al pasado y se llama depresión. Depresión es el exceso de pasado. No podemos borrar el registro de guardar algunas cosas malas porque ellas nos van a enseñar. Yo quisiera mostrarte ahora un video. Hermano, ¿podemos colocarle el audio, por favor, a la computadora? Si es tan amable.
hágame una señita cuando está. Trabajamos 6 años en Paraguay, una bendición haber estado allí. Mis 2 hijitos son paraguayos. Y quiero mostrarte cómo podemos gestionar nuestras emociones. Te dije ayer la premisa, no son tanto las cosas que nos han sucedido, sino lo que las cosas nos hacen sentir. En base a cómo yo estoy acostumbrado a direccionar o a percibir las cosas que me suceden. ¿Tenemos el audio? ¿Tenemos sonido? Buenísimo. Ahí voy a colocar un video. Conocí este lugar, un video precioso de cómo un docente de música enseñó a dar otro significado a las cosas y a las situaciones. Vamos a mirar. Mi nombre es Ada Maribel Ríos Bogado, tengo 13 años y toco el violín. Me llamo Juan Manuel Chávez, más conocido como Baby, tengo 19 años y toco el cello. Este cello está hecho de una lata de aceite, la madera tirada en la basura y las clavijas son de una vieja cuchara para golpear la carne y para hacer el ñoquis. Y suena así. Una comunidad como Caldeura no es un lugar para tener un violín. De hecho, un violín cuesta más que su casa. En ese grupo acá mismo encontramos el colador de violín. Y de ese empezamos los instrumentos reciclados. La familia que acá vive recicla todo lo que hay en la basura y se vende. No pensaba antes que yo voy a hacer ese instrumento. Y me siento demasiado feliz cuando estoy viendo a un niño que está tocando un violín reciclado. Cuando ya escucho el sonido del violín siento como mariposa en el estómago, así una sensación que no sé cómo voy a explicar. Bueno, la orquesta de instrumentos reciclados es una orquesta que toca instrumentos hechos con la basura. 1, 2, 3. Y mi vida sería... Sin la música estaría de Corea y por ahí. La gente se da cuenta que no tenemos que tirar la basura muy fácilmente. No tenemos que desechar a las personas muy fácilmente. Quiero dejar allí. Hermano, tenemos registros. Voy a dejar muchos ejemplos, voy a pasar muchos ejemplos. Pero quiero dejar allí las cajitas. Cuando esta joven, la cual llamamos María, consideró que lo que le había pasado era lo peor de su vida, te hago una pregunta: ¿en qué caja guardó esa experiencia? ¿En la A, en la B o en la C? En la C. Y la pregunta es, ¿y por qué tiene que ser una frustración? Sabe, cuando uno gestiona las emociones, tiene que resignificar lo que le ha pasado. Es decir, lograr darle un nuevo significado a la situación que me ha pasado. ¿Y sabe cuál es el milagro, usando la palabra que alguien ayer dijo? No es
es que el dolor desaparece, se empieza a atenuar. Queda la herida del perro, quedan los recuerdos, pero ya no duele. ¿Por qué lo que rotulé y lo registré como fracaso tiene que ser fracaso? Aún de las cosas más desdichadas, como perder un ser querido, puedo darle un nuevo significado. Cuando pienso en esto, recuerdo en la historia de una señora que conocí, que integra este movimiento en Uruguay, la familia Volpe. Ese muchacho con 22 años rindió su último examen de medicina, 22 años, regresaba a rendir el examen en el bus, pasan por un barrio muy peligroso, suben delincuentes, se ponen muy violentos con una mujer, él intenta defenderla, lo apuñalan y él muere. Y me decía esta familia cómo la señora Olga, la mamá, después del sepelio, del entierro, decide plantar un lugar, un centro, para ofrecer educación en esa zona roja, esa zona peligrosa. Porque ella decía, el sueño de mi hijo era ayudar a las personas a través de la salud, pero también a través de la educación. Y si logramos que este lugar tenga menos delincuentes, ese es el sueño de mi hijo. Yo no sé cómo pudo la señora Olga gestionar o resignificar la desgracia para convertirlo en algo bueno. Es decir, de la caja C pasarlo a la zona, a la caja B, o quizás primero a la caja A, es decir, algo que me enseña. ¿Qué aprendo del divorcio, de la pérdida de un ser querido, del despido, del desarraigo? Yo quisiera contarte para terminar una historia. Estela, ¿somos todos adultos aquí? Sí. Estela, a los 19 años, encontró novio, aprovechó la oportunidad y salió de la casa. No soportaba un día más en su casa, la mayor de 4 hermanos. Había una marca en la vida de Estela, porque desde los 11 hasta los 15 años, su padre biológico había abusado sexualmente de ella. De estas cosas antes no se hablaban, ¿verdad? No se hablaban de estas cosas. Cuando ella quiso hablar con su mamá no le creyó. No le creyó. Estela formó su familia, 4 hijos, comenzó a trabajar. Esa herida, esa cicatriz, con el tiempo no dejaba de doler. Y en el trabajo, en la escuela donde trabajaba, unos años después se encuentra que una compañera de trabajo más joven que ella pasó por la misma situación de desgracia. Lo que pudo hacer Estela fue acercarse. Hermano, ¿puede ponerse en pie? Y lo que pudo hacer fue esto. Contención. Dar un abrazo. Dar un abrazo. Contención. Al poco tiempo se dieron cuenta estas dos que había alguien del personal que había pasado por la misma situación y ya eran 2 para abrazar, para prestar oído a otra persona. Voy a resumir mucho la historia porque nos quedan 5 minutos. Comenzó un movimiento informal donde personas que habían pasado por esta situación se acercaban para reunirse y encontrar abrazos, contención. ¿Quién más que alguien que pasó por lo mismo podía ofrecer un hombro sobre el cual apoyarse y llorar? No pasó mucho tiempo donde algunas profesionales se incorporaron y esto fue tomando un formato como una asociación para ayudar a mujeres en esta situación, para ofrecer contención. Hoy es un grupo que ayuda a las personas, que ayuda a mujeres en esta situación. La estadística no en Latinoamérica, en Argentina, es una
estadística fría, hermanos. De cada cinco, 3, no es Latinoamérica, es Argentina, de cada 5, 3 han tenido algún tipo de acoso o abuso sexual. Acoso o abuso sexual. No estoy hablando del acoso físico, la violencia física, psicológica, no. De cada 5, 3 algún tipo de acoso o abuso sexual. ¿Quiénes? Amigos, familiares y conocidos. Yo estoy seguro en esta noche que aquí hay personas que tienen también en su vida esta herida, esta cicatriz. Estela se dio cuenta que los recuerdos que estaban en su cajita C le enseñaron algo, cajita A, y con el paso del tiempo se convirtió y pudo guardarlo en su depósito mental, en el espacio B. No algo bueno que le pasó, sino algo que pudo transformar bueno para otros. Estela es mi mamá. Estela es mi mamá. Esta es su historia. Hermanos, yo no conozco tu historia y sé que te han pasado cosas y te seguirán pasando cosas. La pregunta que te hago, ¿te conoces? ¿Cuáles son tus rasgos de personalidad? ¿Cuál es tu percepción? ¿Cuánto espacio tengo para mi cajita A de dejarme enseñar por las cosas? Registrar las cosas buenas y cotidianas que tengo día a día. Y la caja C, ¿cuánto margen tengo? ¿Cuántas cosas tengo aquí que tendría que mandarlas a una papelera de reciclaje? Y muchos de ellos quizás permitirlo que me enseñe y con el paso del tiempo se convierte en algo que me enseña. Y quizás en algo bueno para mi vida, porque aprendo, o para otros. ¿Sabes qué? José tenía otra mirada a diferencia de sus hermanos. Por eso él, terminando la historia, Génesis 50, dice, ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Todo lo que me pasó cuando fui tirado a la cisterna, cuando me vendieron, cuando fui mandado a la cárcel, todo esto no lo estoy guardando como lo peor que me pasó en la vida, sino algo que me enseña para convertirlo en bendición. ¿Cuál es el significado que elegís darle a las situaciones que te han pasado? Que con la ayuda del Señor podamos gestionar los recuerdos, las emociones, para no quedar atados a una depresión. Que Dios nos bendiga y podamos darle un resignificado a las cosas que nos han pasado y de esa forma el dolor, las heridas no desaparecen, pero comienzan a atenuarse y tener otra mirada de la vida. Que Dios nos bendiga, su Espíritu Santo nos ayude a gestionar las emociones, ese baúl de recuerdos que quizás necesita un resignificado. ¿Oramos? ¿Nos ponemos en pie? Querido Padre, gracias te damos por encontrar en la palabra de Dios, en las historias de las personas, en conocer algo de nuestro cuerpo, de nuestra mente, una esperanza. Querido Dios, de alguna manera la mirada que hoy tenemos, la visión, los anteojos con los cuales percibimos la vida, también tiene su historia. Y quizás no fue una historia del todo linda. Ayúdanos, por favor, si tenemos que cambiar los cristales con los cuales percibimos, a tener otra mirada. Y también, si hay algo en nuestra vida que nos está robando el presente, la felicidad del hoy, para no caer en una depresión, ayúdanos a darle una nueva mirada, a resignificar las cosas que nos han sucedido. Querido Dios, solo tú puedes darnos la paz y la sanidad del alma, la sanidad y la curación de los recuerdos. Pedimos que cada libro que va a ser entregado, ya sea leído por alguien que te conoce o alguien que aún no te conoce del todo, pueda ser una bendición para la persona y para su familia. Y ayúdanos como José a gestionar las cosas del día, las cosas de la vida y entender que Dios
cumple su propósito y todas las cosas nos ayudan a bien. En el nombre de Jesús, amén.